Hechos número 2, ¿cierto? Y para resumir un poco lo que hemos venido hablando hasta el día de hoy, Hechos 1, la primera parte, nos hablaba del Espíritu, no aparece ahí, entonces tranquilos. La primera parte nos habla de cómo Jesús asciende y les da una tarea, una misión a los discípulos. Esperar la venida del Espíritu Santo, ¿cierto? Y de esta manera iban a ser empoderados para ser testigos. Pero de igual manera también veíamos hace 8 días en un acto soberano cómo Dios había escogido el discípulo o el apóstol número 12, ¿cierto? Y bueno, dentro de estas dos predicaciones, pues una, tenemos que encontrar el propósito de lo que Dios quiere a través de la venida del Espíritu Santo, y la segunda, entender un poco los actos soberanos de Dios, que a veces son un poco confusos, digámoslo así, porque parte de lo que nos enseñaba Johncito es que ellos echaron suertes, y uno diría, ¿cómo le van a dejar algo tan importante a la suerte? Pero ahí es donde entendemos que realmente Dios es un Dios soberano. Y algo lo cual yo quería de pronto también recalcar de hace 8 días es cómo aún en medio de las suertes habían unos parámetros, habían unos filtros. Ellos no entraron simplemente por suerte, dejando las decisiones al destino, sino como decía John, ellos tenían una base, ellos tenían unos filtros, habían 3 filtros específicos. El día de hoy vamos a entrar al derramamiento del Espíritu Santo, ¿cierto? En Pentecostés. Y hoy vamos a ver una temática que es llenos del Espíritu para la misión. ¿Qué había dicho Jesús en Hechos 1:8? ¿Alguien recuerda? Que lo grite desde donde está. O que lo lea rápidamente con voz de trueno. Ni uno ni lo otro. Muy bien, les voy a invitar a que saquen sus Biblias, a que las tengan ahí muy presentes. Y sobre todo porque vamos a estar estudiando Hechos. Es decir, que cada fin de semana vamos a estar hablando, no todos, la gran mayoría, del libro de Hechos. ¿Alguien que lo grite con voz de mando? Johncito. Hasta ahí. Recibirán poder y serán testigos. Es claro y es conciso. La venida del Espíritu Santo tenía un propósito: recibir poder para ser testigos. Una de las cosas que más me llega a molestar, por decirlo de esta manera, es el poco conocimiento que tenemos del Espíritu Santo y la cantidad de manifestaciones o de actos que se hacen a nombre del Espíritu Santo, que realmente nos tendríamos que cuestionar si tienen el propósito de testificar y mostrar la gloria de Dios. Por eso, en este libro de los Hechos y de aquí en adelante, vamos a empezar a ver cuál es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Partiendo de esto, sabemos que Dios es uno, pero es 3 también, ¿cierto? Es Padre, es y es. Muy bien. Yo tengo una percepción de la Biblia. Yo creo que el protagonista del Antiguo Testamento es Él, porque usted va a ver el Padre, el creador de todas las cosas, hablándole a la creación. Pero también en el Nuevo Testamento el protagonista es Jesús, el Hijo, y vemos toda la obra de salvación. ¿Y entonces dónde queda el Espíritu Santo? ¿Cuándo? Ahora, desde este momento hasta ahora. La iglesia es iglesia porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Así que eso es una responsabilidad que usted y yo tenemos, porque si se estuviera escribiendo un libro, este libro se escribiría con todo lo que los creyentes estamos haciendo, inspirados y empoderados por el Espíritu Santo. Vamos a ir a las Escrituras y el primer versículo, vamos a leerlo del 1 al 4, la primera parte, y dice: el día de Pentecostés,
todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar, de repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Antes de entrar en materia, fíjese de una cosa y mírelo de aquí en adelante en todo Hechos. La mayoría de veces, cuando el Espíritu Santo va a hacer mención de venir a la persona, va a hablar en términos de llenura. Los llenó, les daba, ¿cierto? Los completaba. Imagínese un vaso, cuando usted lo llena, ¿hasta dónde se llena? Hasta el tope, hasta que se derrama, ¿cierto? Tenga eso muy presente para todo el estudio de los Hechos. Primer punto, ¿qué día era? El día de Pentecostés. El día de Pentecostés era un día específico, era una fiesta que tenía que celebrarse cuando iban a traer las cosechas, pero no cualquier cosecha, la primera cosecha. Éxodo 23:16 nos narra de que ellos por ley tenían que traer la primera cosecha de todos sus cultivos. La primera. Había otra fiesta para lo último, para la última cosecha de lo que habían cosechado, valga la redundancia. ¿Qué pasa en este día y por qué se llama el día del Pentecostés? Porque cayó en el día del Pentecostés. Ese día ellos estaban celebrando esa fiesta. Haga de cuenta, acá en Australia, que el Australian Day pasó algo asombroso. Y de ahí en adelante se le empiece a llamar o a referenciar con el Australian Day. El Pentecostés hace referencia a la fiesta que se estaba celebrando. Pero como nuestro Dios es un Dios intencional, resulta que este Pentecostés, que tiene la referencia de ser la primicia de las cosechas, también tiene en este aspecto, eran los primeros creyentes que iban a recibir la llenura del Espíritu Santo. Hasta este momento no podíamos hablar de iglesia, porque el Espíritu Santo deambulaba y bajaba en aspectos muy específicos conforme al Padre le enviara. Pero desde este punto el Espíritu Santo vendría a morar. Y vino a posarse en aproximadamente ¿cuántos discípulos? Discípulos. ¿Saben cuántos? Aproximadamente 120. 120. Y yo me hago una pregunta acá. ¿Cuántos llegaron a ser los discípulos de Cristo? 12, pero 12 que fueron los pilares, pero habían muchos más. Acuérdense, hace 8 días que mirábamos que de los que calificaban para apóstoles habían 2, pero habían más discípulos. Estos eran discípulos. Pero mi pregunta va un poco más allá. ¿Jesús llegó a 12 personas o llegó a multitudes? Multitudes. Pero vean que solo habían 120. Y Jesús, los relatos muestran que Él apareció a 500 personas, escrituralmente y aún fuera de la escritura. Y de esos 500, que son filtrados de los 3,000, digamos, recordemos cuando Él multiplicó los panes y los peces, solo habían 120. La primicia. Esos fueron los que creyeron, porque ¿qué estaban haciendo? Unánimes, reunidos en un mismo lugar. Y acá viene una segunda parte y es la palabra unánime. En la versión que tengo acá aparece solo reunidos, pero en la Reina Valera nos lleva un poco más a la palabra unanimidad. Y unanimidad significa que un grupo de personas tiene la misma opinión, intención, sentimiento o voluntad. Cuando vemos la imagen de la cosecha, todos ellos estaban unánimes en una cosa: recoger. Estarían cansados, tendrían cosas, pero solo tenían que recoger. ¿En qué estaban unánimes estos? En la promesa de Jesús. ¿Qué les dijo Jesús? Esperen, porque va a venir el Espíritu Santo y van a recibir poder para testificar.
¿Qué estaban haciendo? Estaban reunidos, estaban ellos juntos y estaban orando. Y viene una manifestación poderosa. ¿Qué es lo que empieza? Que empiezan a hablar con lenguas como de fuego, lenguas como de fuego. Y esto es algo impresionante, porque usted imagínese estar acá reunidos nosotros y que de pronto como lenguas de fuego se llene este lugar. ¿Usted qué haría? Yo sí sé que haría más de uno, salir corriendo, ¿cierto? Decir, ¿a dónde nos metimos? Y si lo invitaron, ¿usted por qué me invitó? ¿Qué es esa vaina, cierto? Pero hay que entender algo, las manifestaciones de Dios tienen un propósito. Y en este punto es lo que vamos a estar viendo más adelante. Pero estas lenguas de fuego también tienen una connotación bíblica. El fuego en la Escritura representa purificación y el poder para testificar. Al momento de venir el Espíritu Santo como fuego, tenía también una intención de mostrar la purificación de estos 120 discípulos aproximadamente. Pero también el fuego representa poder, representa cuando usted ve una llama de fuego, usted sabe que si la toca o si le coloca más cosas se van a prender, ¿cierto? Si usted tiene una leña, usted le va a colocar más maderitas al lado para que se prenda, pero tiene siempre al fuego, porque el fuego lleva a que se prenda. Y esta era una enseñanza que quería que quedara muy clara en esta primera iglesia. El fuego del Espíritu, el Espíritu Santo, nos llena para llevar y para empoderar o quemar a otros, si lo podemos ver de esa manera. Entonces, la primera pregunta o la primera aplicación: cuando el Espíritu Santo llena a una persona, trae pureza y poder. ¿Anhelamos una llenura fresca del Espíritu Santo en nuestras vidas? De otra manera, ¿deseas que el Espíritu Santo purifique tu vida y te dé las capacidades para poder predicar su palabra? Pregúntese esto, porque una de las cosas que vemos del Espíritu Santo, a veces el Espíritu Santo lo vemos como muy showcero, ¿cierto? Si usted de pronto ve gente, o si usted ve hablando en lenguas, o con ciertas capacidades específicas, usted dice, esa persona está llena del Espíritu Santo. ¿Y qué hay de aquellos que no tienen esas manifestaciones? ¿No están llenos del Espíritu Santo? Billy Graham, ¿todos saben quién es Billy Graham? Uno de los predicadores del evangelio más grande que ha tenido esta generación, o la pasada, o la mezcla de las dos. Y él no hablaba en lenguas, o hasta donde yo vi los reportes, ¿cierto? Él tenía una conexión profunda, pero entonces diríamos que él no estaba inspirado por el Espíritu Santo. Ahora, por otro lado, conozco también pastores, líderes que tienen dones espirituales y que los usan para glorificar a Dios. Seguimos, versículo 5, y desde el versículo 5 vamos a ver un milagro, el milagro de la comunicación. Dice, en esa ocasión había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser?, exclamaban. Todas estas personas son de Galilea. Y esto, póngale un tono más aplicable a lo que ellos querían decir, porque esta frase sería más así. ¿Cómo puede ser?, exclamaban. Todas estas personas son de Galilea. Algo así sería más la expresión, y ya les voy a explicar por qué. Y aún así los oímos hablar en nuestra lengua materna. Aquí estamos nosotros, partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto y de las áreas de Libia alrededor de Cirene, visitantes de Roma, tanto judíos como convertidos al judaísmo,
cretenses y árabes. Y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. ¿Cuál es el milagro? Que cada uno escuchó en su lengua materna. ¿Cuál era el propósito? Escuchar las maravillas que Dios había hecho. ¿Qué lenguas eran? Idiomas, o algunas de ellas lenguas que ya están muertas. Es claro y es sencillo, pero vamos a entrar un poco más. Lo primero, esto tenía una connotación referente a quién era el evangelio. Los judíos era una cultura y un pueblo que ellos, bíblicamente fue así, ellos eran el pueblo de Dios. Todo el que no era judío era gentil, el gentío, ¿cierto? Y en cierta manera no pertenecían al pueblo de Dios. Bueno, en cierta manera no pertenecían al pueblo de Dios. Tenían que convertirse al judaísmo. Pero ¿qué pasa en este momento? Los árabes, los romanos, que en su mayoría serían gentiles, escucharon hablar en sus propios idiomas. Y esto nos muestra que el poder del Espíritu Santo les iba a llevar a que entendieran que el evangelio era para todas las naciones. Por haberse llenado de la población con extranjeros y no judíos de religión, los galileos no eran bien vistos por los judíos. Cuando ellos dicen, ¿y estos que son galileos son los que están hablando?, era una manera despectiva, porque los galileos no tenían buena fama en su ámbito espiritual. Galilea era un área que mayormente eran pescadores y agricultores. Pero más allá de esto, estaban rodeados por ciudades paganas, ciudades que hacían lo contrario a Dios. Por eso, ¿cómo es que una persona de esta clase va a venir a hablarnos en mi idioma? Hoy en día, a ver, ¿cuántos hablan acá 2 idiomas? ¿Cuántos hablan 3? Nathan, ¿cierto? Nathan habla portugués, español y inglés. Y Fernanda un poco también. Y en cierta manera, hablar inglés y español es normal. Aunque sea uno se defiende. Hello, how are you? I'm fine. Yes, 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 yes. ¿Cierto? Pero en su momento no. Porque los que estudiaban tenían que tener un acceso, ¿cierto?, que la mayoría no podían poder llegar a tener. ¿Qué pasa? También acá vemos una diferencia muy preciosa. ¿Qué pasa en el evento de Pentecostés? Las lenguas unen. Pero ¿ustedes se acuerdan un evento donde las lenguas también hayan generado algo? ¿Cuál? La Torre de Babel, ¿cierto? Y la Torre de Babel también tiene que ver con las lenguas, con el idioma, pero tiene 2 connotaciones completamente diferentes. ¿Qué pasó en la Torre de Babel? Los hombres intentaron alcanzar a Dios con sus propios medios. Ellos dijeron, nosotros mismos hagámonos famosos, quedémonos aquí y seamos bien conocidos. ¿Qué pasó en el Pentecostés? Dios desciende a los hombres por gracia a través del Espíritu Santo. Es Dios quien viene a ellos. En Babel, el hombre quería ser como Dios. Pensó que podría llegar a superar a Dios en los deseos que él tenía. En Pentecostés, ante unos discípulos obedientes y sometidos, Dios decide empoderarlos con su Santo Espíritu. En Babel, la lengua se convirtió en una barrera que separó las naciones. ¿Por qué? Dice la palabra de Dios en Génesis 11, si usted lee por allá, después cuando vaya a su casa, que cuando ellos llegaron, cuando estaban después del diluvio, todos hablaban un solo idioma. Y ellos creyeron estar muy bien.
Y dijeron, estamos muy bien, quedémonos acá. ¿Y Dios qué les dijo? No, Señor, ustedes tienen que esparcirse. Y como no quieren, pues entonces tomen idiomas. Y quedaron confundidos y quedaron dispersos. Y eso les llevó a separarse. Pero Dios en el Pentecostés usa los idiomas para proclamar el Evangelio y traer unidad en Cristo. ¿Qué es lo que quería ahora dar a enseñar? Que serían uno solo. A través del Santo Espíritu, ahora se formaría la iglesia. En términos de lo que conocemos iglesia, podríamos decir que desde el Pentecostés se formó la iglesia. Porque nosotros somos unidos por la presencia de Dios. La presencia de Dios a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Qué otra cosa pasó? En Babel el resultado fue dispersión y confusión. En Pentecostés el resultado fue unidad y crecimiento. No en la obra del hombre, sino en la obra de Cristo. De Cristo. Babel simboliza el juicio por el orgullo humano. Pentecostés simboliza la restauración por la obra del Espíritu Santo. Babel y Pentecostés. Pero a mí me gustaría verlo en la vida de uno, porque uno muchas veces tiene un Babel dentro que lucha contra un Pentecostés. Uno dentro de su vida tiene a alguien que cree que puede hacer las cosas mejor que Dios, que dice, yo sí lo hago. Pero por el otro lado hay un Pentecostés que viene el Señor con una manifestación a tu vida y te dice, esto es lo que Dios quiere para ti. ¿Tú dónde quieres estar? ¿Como los de Babel o los del Pentecostés? Y fíjese de una cosa, los de Babel querían estar ellos unidos, ellos. ¿Por qué? Porque dijeron que nos vamos a esparcir, estamos bien, estamos en un solo idioma. Dios nos está mandando algo, no importa, estamos bien. Pentecostés estaban unidos por un propósito, unánimes, por una sola cosa. Recibir la promesa que el Maestro les había dado. ¿Qué les dijo Jesús? Vayan y esperen. Vayan y esperen. ¿Cuántos esperaron? 120. Y unánimes. Y a mí me encanta la palabra unánime. Porque uno viene acá y todos quieren hacer algo. Pero empiezan. Pastor, pero es que es de allá. Pastor, pero es que yo no entiendo. Pastor, no entendemos la unanimidad. Unanimidad no es ser iguales. Unanimidad es tener el mismo propósito. Y todos tenemos un mismo propósito y es llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Todos tenemos un mismo propósito, que es ser testigos de lo que Él hizo en nuestras vidas. Entonces, la siguiente aplicación. El Evangelio trasciende cultura, raza e idioma. No hay barreras que el Espíritu Santo no pueda romper. ¿Estás dispuesto a llevar el mensaje sin distinción de persona? O yo te lo diría de otra manera, como inmigrantes en este país. ¿Estás dispuesto a creer que el Espíritu Santo puede aún usar tu vida sin importar la barrera de idioma que tú tengas? Porque yo, saliéndome un poco de la exposición, ¿cuántas veces los he motivado a ir más allá, a aplicar a trabajos, a creer que Dios los puede respaldar? Y tristemente, muchos todavía los escucho diciendo, pastor, pero es que mi inglés, pastor. Yo les comparto un testimonio de mi vida. Cuando yo empecé a conocer del Señor, a mí me empezó a salir trabajo. ¿Y dónde salen los trabajos cuando uno conoce del Señor? Los sábados, ¿cierto? Y a mí me empezaron todos mis amigos a decir lo mismo del colegio para mejorar mi inglés. Viva con personas que hablan inglés, pase con personas que hablan inglés y usted tiene que sumergirse en el inglés. Y yo le pregunté al Señor,
Y yo me puse de rodillas y orando, y yo le decía, ¿qué debo hacer? Y el Señor no me respondió, pero me dio una convicción. El Espíritu Santo no conoce idiomas. Él los quita, los pone. Y mi convicción fue en obedecer al dueño de todas las cosas. Y hoy en día yo tengo un buen inglés. Yo creo que tengo uno básico. Algunos dicen, pastor, pues usted tiene muy buen inglés, usted habla, usted canta, usted predica. No me importa. Me importa hacer lo que Dios quiere que yo haga. Y Dios ha llevado a ver milagros a través de eso. ¿Ustedes saben cómo empezó este ministerio? ¿Esta iglesia? Algunos saben, algunos no. Empezó predicándole a personas de habla inglesa. Pastor, ¿es que usted ya hablaba inglés? No. Pastor, ¿es que usted ya predicaba en inglés? No. Ustedes no saben lo que es llegar acá, dejar tu casa, tus amigos, tu iglesia, tu estilo de vida, venir a una ciudad que es completamente diferente, y lo que amas y te apasiona, tenerlo que hacer en un idioma donde no te sientes seguro y confiado. Pero ¿qué dije yo? Tú me has traído y tú me respaldarás. Y yo les digo una cosa, yo les preguntaba al terminar a esas personas, eran como 2, 3, ¿ustedes entendieron? Decía, sí, dígamelo. Y me decían, es esto, ¿cierto, pastor? Sí, gloria a Dios. Y yo le decía, Señor, gracias, porque eres tú, no soy yo. La última parte, la reacción del pueblo. Versículo 12 y 13. Acá hay dos grupos muy sencillos. Los primeros quedaron allí maravillados y perplejos. ¿Qué querrá decir esto?, se preguntaron unos a otros. Pero otros entre la multitud se burlaban de ellos diciendo, solo están borrachos, eso es todo. ¿De qué grupo quieres ser tú? Pregúntate, ¿qué grupo quiero estar yo? Quiero estar del grupo que se asombró porque dijo, Dios se ha manifestado en este día. ¿O quiere estar del grupo que diga, hace borrachos allá? Porque esa es la iglesia. Nunca vamos a tener a nadie contento, a todos contentos. Y Dios me ha formado mucho en la paciencia para tratar de llevar así a todos. Pero hay momentos en los que mi esposa me dice muy sabiamente, amor, no puedes tenerlos a todos. Y es donde yo he tenido que aprender a descansar en su palabra, según lo que el Señor quiere que yo haga. ¿Qué quieres que yo haga? Dos grupos, los que se maravillaron. Una persona, ¿por qué se maravilla? Porque cree, porque dijo, ahí está la manifestación del maestro. El maestro dijo que traería poder y ahí está. Yo me imagino, no sé si ahí está o está más atrás, la imagen donde están corriendo. Si te devuelves de pronto, Lisette, creo que está más atrás, donde está al final, al fondo está la casa, esa. Nunca, les soy muy sincero, estas son imágenes de inteligencia artificial, ¿cierto? Nunca me había imaginado algo así, porque leyendo yo me imaginaba adentro, ¿cierto? Yo cuando leo este pasaje, yo me imagino adentro con los otros, viniendo. Pero nunca lo había visto así. Alrededor, las personas confundidas. Fue un estruendo duro. Y había como lenguas de fuego. Tuvo que estar iluminado. Pero habían unos que corrían por temor. Y habían otros que corrían para ver qué era lo que estaba sucediendo. Y tristemente, esto refleja muchas veces nuestras vidas. Tú buscas a Dios cuando necesitas ver el esplendor. Tú buscas a Dios y vas a Dios cuando dices, Señor, necesito. Porque hay una necesidad personal. Pero cuando todo está bien, tal vez esa manifestación solo te hace ruido y solo te da temor. Eso es una perspectiva. Desde otro punto de vista,
es fácil leer estos dos versículos y decir quién estuvo bien y quién estuvo mal. Unos creyeron y tomaron en serio lo que el maestro había dicho. Otros sencillamente se burlaron, lo que muestra que nunca tuvieron en seriedad lo que él había dicho. ¿Y cuántos de nosotros somos así? El Señor te dice una palabra, el Señor te dice algo, ¿y tú qué dices? ¿Qué dices? ¿Lo tomas en serio? Tú dices, Señor, correré contigo, o por el contrario empiezas, ay Señor, si me entendieras. Si el Señor te envía a algo, es porque te va a dar la capacidad. Si te está enviando en su voluntad, es porque te va a tratar. Si tú crees y tú amas la palabra del Señor, todas las cosas me obran para bien. Pero hay de aquellos que viendo los milagros prefieren quedarse con el milagro. Y vea, no lo digo yo. Mateo 11:20. Luego Jesús comenzó a denunciar a las ciudades en las que había hecho tantos milagros, porque no se habían arrepentido de sus pecados ni se habían vuelto a Dios. ¿Cuál era el propósito? Ser empoderados para testificar. A veces nos dejamos tanto llevar por los milagros, las señales, las maravillas, creyendo que esto es lo más importante, y no lo es. Todo esto es una manifestación con propósito para tu vida. Todo esto, lo único que quería hacer Dios era llamar la atención de los que estaban a su alrededor. Dios quería decir, mira, ese es mi hijo Jesús, que murió por ti en la cruz. Arrepiéntete y vuelve a Él. ¿Por qué tengo la certeza? Vea lo que dice Jesús en Mateo. Hice milagros y no se arrepintieron. Y la palabra de Dios dice que muchos echarán fuera en mi nombre demonios, profetizarán, hablar en lengua. Pero yo les diré, nunca los conocí. ¿Saben qué es lo más precioso del Espíritu Santo? No es que haga un milagro por ti. Lo más precioso del Espíritu Santo es que more en ti. Y yo quiero preguntarte algo. ¿Cuál es tu relación y tu vida con el Espíritu Santo? Porque lo hablaba al principio. Es fácil entender al Padre, lea el Antiguo Testamento. Es fácil entender al Hijo, lea el Nuevo Testamento. Pero tú estás escribiendo con tu vida, con tus acciones, la historia del Espíritu Santo en esta tierra. Y es precioso saber que el Espíritu Santo tiene el propósito de recordar lo que Jesús hizo. Es precioso saber que el propósito del Espíritu Santo al empoderarnos es de llevarnos a testificar. Testificar. 3 puntos importantes para recordar. El primero, el Espíritu Santo nos capacita para testificar con poder. ¿Para qué te capacita el Espíritu Santo? Testificar. ¿Que tienes un don? Testificar. Cuando hay una manifestación provechosa que no testifica de la gloria de Dios, tienes que preguntarte, ¿fue una manifestación del Señor? Porque en todo esto hay extremos. Los que hacen demasiadas cosas a nombre del Espíritu Santo, pero los que también se cohíben de vivir en el poder del Espíritu Santo. ¿Dónde debemos estar? En el empoderamiento para testificar. ¿Cómo lo hago? Ore, intime, crea. El Evangelio trasciende barreras culturales y lingüísticas. No es un mensaje exclusivo. Debemos estar listos para enfrentar oposición. No debemos temer la burla o el rechazo, porque Dios es quien da el
crecimiento. ¿Precioso o no es precioso estudiar la palabra del Señor? Es lindo, me alegra verlos, todos están así, ¿cierto? Pero ¿saben qué me alegra más? Que tú tengas la capacidad de hacer eso mismo en la casa. Porque te digo una cosa, el mismo espíritu que me permite aprender de esta manera es el que está contigo y lo llevas cada día. Y es el mismo que cuando tú te sientas, te arrodillas, te va a enseñar. Pero es un proceso de creer y crecer. Vamos a colocarnos de pie para orar, para darle gracias a nuestro buen Dios. Bueno, Padre, gracias te damos, Señor, por este día. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno todo el tiempo, Señor. A ti es la gloria, la alabanza, el poder, Señor. Hoy tal vez tú has venido a este lugar con un propósito, pero Dios tiene uno aún más especial para ti. Si tú crees que tal vez has corrido fuera de ese propósito, si tal vez has temido, si has tenido miedo de lo que es Dios, déjame decirte que Dios es un Dios que ama y su amor se expresa de muchas maneras. Pero hoy quiero que tengas la seguridad que Dios puede obrar de una manera milagrosa en tu vida. Pero quiero recordarte que ese milagro va a tener un propósito para testificar a otros de lo que Dios puede hacer, de lo milagroso que es Él. Por eso quiero que tú cantes con cada uno de nosotros, y si tú quieres, ponte de rodillas y haz tu propia oración y dile: Señor, quiero que tu espíritu more en mí, quiero que me enseñes tus escrituras, quiero ser empoderado para testificar, quiero ir donde tú me lleves, Señor, y quiero habitar, Señor, cada día en tu perfecta, en tu buena y tu agradable voluntad. Cántale a Él. Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame, detén tu canto en un momento, abre tu corazón a Dios, ora. ¿Qué es orar más que hablar con Él? Ten fe, y fe no es algo místico en lo cual entres en un momento de éxtasis. Tener fe es saber que Él está, y su palabra dice que donde hay dos o más reunidos en su nombre, su presencia habita, y Él hoy está en este lugar. Cierra tus ojos, levanta tus manos y dile: Señor, ven a mi vida, quiero que llenes mi vida, quiero que llenes mi corazón, quiero que restaures, como vamos a cantar una vez más, quiero que tú hagas una obra perfecta en mí, quiero que me llenes con tu precioso Espíritu, Señor, para glorificarte y para testificar de tus bondades y tus maravillas. Y canta conmigo a todo pulmón, dile: ven, Señor. Conocerte es nuestro anhelo, Señor. Y no podemos ser envidiosos, no podemos ser egocéntricos al pensar solo en nosotros los que estamos aquí, porque sé que tu plan es traer muchos más, Señor, que han de ser salvos, Padre. Y aún hay hartas sillas en nuestra iglesia, aún hay brazos, Padre, que queremos abrir para recibirles, y no los conocemos, Señor, pero tú los conoces.
Por eso queremos orarte por cada silla, Señor, porque en esas sillas, Padre, tú vas a traer a aquellos que han de ser salvos. Y es una obra que hoy como iglesia queremos disponer nuestras vidas, Señor, porque queremos que tú te manifiestes. Y si tú te manifiestas, Señor, lo harás para glorificar tu precioso nombre. Tú, Señor, nos llenas de poder en medio de la alegría, del gozo, de las circunstancias, para testificar que tú eres un Dios vivo, Señor. Y si usted cree que hay un Dios vivo, usted dele un aplauso a Dios, dele la gloria a Dios. Exprese con su boca: Señor, eres grande, eres bueno, te amamos, Señor. A ti es la gloria, la alabanza. Tú eres el digno, Señor. Gracias por tu amor, Señor. A ti la gloria y el poder en tu nombre, Jesús. Amén. Un fuerte aplauso para Dios nuevamente.